Gritarle a un jefe de cártel multimillonario por un croissant de almendras quemado fue el punto de inflexión innegable del desastroso martes de Maeve. Ya había empezado fatal con el café derramado sobre seda blanca. Sin embargo, cuando gritó, él no sacó una pistola ni amenazó a su familia. Simplemente la miró, sacó un teléfono negro mate y compró todo el edificio. Lo hizo todo para que el barista cerrara las puertas, obligándola a quedarse a tomar café con él. Así fue exactamente como sucedió. La lluvia golpeaba contra el cristal de acero de la fachada, convirtiendo el trayecto matutino en una miserable mancha gris. El agua se filtraba por la suela de la bota izquierda de Maeve. Era un goteo lento y helado que le empapó el calcetín, reflejando a la perfección el aplastante agotamiento que irradiaba desde la base de su cráneo. Había dormido exactamente 3 horas. Su turno en el estudio de arquitectura había terminado a las 3 de la madrugada. Se aclara la garganta, y su inútil y ruidoso radiador la había mantenido temblando hasta el amanecer. Hacer fila en Roustan Green, una cafetería estrecha y sobrevalorada en el centro, era su único ancla a la cordura. El aire dentro era denso. Olía fuertemente a granos brasileños tostados, abrigos de lana húmedos y leche quemada que se endurecía en la varilla de vapor. Tenía los nudillos blancos alrededor de la correa de su bolso de lona. Había 4 personas delante de ella. 4 personas entre ella y un americano doble que necesitaba desesperadamente para mantenerse despierta, para la reunión de presentación de la mañana. Sentía la garganta como papel de lija. Su paciencia era como un hilo de lana sosteniendo un piano de cola. Entonces sonó la campanilla sobre la puerta. No fue una entrada educada. La pesada puerta de madera se abrió con tanta fuerza que golpeó contra el tope de latón, dejando entrar una violenta ráfaga de viento helado. El murmullo ambiental en la cafetería se detuvo al instante. Maeve no se giró al principio. Estaba demasiado ocupada mirando fijamente la nuca de un estudiante universitario, deseando que terminara de pedir su complicado matcha latte. Pero la atmósfera en la sala cambió. Se podía sentir en la presión del aire una caída repentina y brusca que le erizó el vello del brazo. El barista, un chico llamado Toby, que solía lucir una sonrisa perezosa permanente, se quedó paralizado con un vaso de papel a medio camino de la máquina de espresso. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo con el aspecto de un niño victoriano enfermo. Finalmente, cambió de postura y echó un vistazo. No parecía un cliente. Parecía una orden de desahucio, vestido con lana de carbón hecha a medida, alto, con los hombros tan anchos que tapaban las farolas a sus espaldas. Su mandíbula estaba cubierta por una barba incipiente y oscura, y sus ojos eran del color de un océano invernal, planos, fríos y completamente indiferentes. Olía levemente a lluvia, ozono y whisky caro. A sus lados había 2 hombres con trajes negros genéricos, con las manos apoyadas despreocupadamente en la cintura, de una manera que le revolvió el estómago. No miró la carta. No miró la cola. Simplemente caminó hacia adelante, sus zapatos de cuero produciendo clics rítmicos y secos contra el desgastado piso de madera, pasando por alto a los 5 que esperaban, y se dirigió directamente a la caja. Un espresso doble negro ahora, dijo. Su voz era un gruñido grave y áspero. No pedía permiso. Era un sonido acostumbrado a dar órdenes y a que se obedecieran antes de que el eco se desvaneciera. Toby tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando rápidamente. Sí. Sí, señor. Enseguida, señor Costa. Maeve se quedó mirando. La estudiante universitaria frente a ella dio un paso atrás nervioso, chocando con su hombro, con la cabeza gacha. La mujer detrás de ella miraba al suelo. Todos se encogían, plegándose en las esquinas de la habitación para evitar ocupar el espacio que este hombre claramente creía que le pertenecía. Algo dentro de ella se rompió. No era valentía. No era una repentina oleada heroica de rectitud. Era el calcetín mojado. Era la inminente migraña detrás de su ojo izquierdo. Fue el hecho de que la habían maltratado, interrumpido e ignorado durante 48 horas seguidas. Y ese imbécil arrogante con traje fue la gota que colmó el vaso. Disculpen, dijo. Su voz se quebró.
No fue un grito cinematográfico potente. Fue áspero y desagradable, un rasguño que salió de su garganta seca. Los dos hombres de traje negro se giraron hacia ella al instante, entrecerrando los ojos. El hombre del mostrador, Costa, no se movió. Ni siquiera se inmutó. Ella se salió de la fila, su bota mojada chirriando patéticamente en el suelo. «Oigan», dije. «Disculpen». Costa finalmente giró la cabeza. El movimiento fue lento, deliberado. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, un escalofrío de hielo puro y primitivo le recorrió la columna vertebral. El aire en sus pulmones se esfumó. De cerca, su rostro era un mapa de ángulos duros y cicatrices tenues y brutales, una de ellas atravesando bruscamente la cola de su ceja izquierda. La miró como un viajero mira un retraso en las vías del tren con total irritación. «¿Me hablas a mí?», preguntó. El volumen era bajo, pero se oía perfectamente por encima del silbido de la máquina de café. «Sí, te hablo», espetó ella, con las manos temblorosas. Se cruzó de brazos, metiendo las manos en las axilas para que no viera los temblores. «La fila termina ahí, junto a la vitrina de pasteles. Llevamos 15 minutos esperando. Ve al fondo». El silencio se apoderó del café, como una pesada manta de lana. El silbido de la varilla de vapor cesó. El suave jazz que sonaba por los altavoces de arriba de repente sonó ensordecedor. Uno de sus guardaespaldas dio un paso hacia ella, deslizando una mano gruesa por dentro de la chaqueta. «Cuidado con lo que dices, chica». Costa levantó una mano enguantada, mostrando 2 dedos. Apenas un gesto, el guardaespaldas se detuvo en seco, retrocediendo a las sombras. Costa giró su cuerpo completamente hacia ella. El espacio físico que ocupaba pareció duplicarse. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. Un pájaro atrapado golpeando contra una jaula. Su cerebro finalmente estaba alcanzando a su boca, gritándole que se disculpara, que bajara la mirada, que se encogiera como todos los demás. Pero su mandíbula estaba bloqueada. «Tengo que ir a algún sitio», dijo Costa, con un tono peligrosamente suave. «Yo también», replicó ella, con la voz temblorosa, débil y codiciosa. «Y todos los demás también. Tu tiempo no es más valioso solo porque tu traje cueste más que mi alquiler. Espera tu turno». Jadeaba ligeramente, mirándolo fijamente. Su pecho subía y bajaba. Se sentía completamente ridícula, parada allí con su abrigo húmedo y demasiado grande de una tienda de segunda mano, fulminando con la mirada a un hombre que claramente era dueño de la ciudad. Costa la miró fijamente. No parpadeó. Su mirada recorrió desde su cabello mojado y desordenado hasta las ojeras oscuras bajo sus ojos hasta el agarre, con los nudillos blancos de sus propios brazos. La estaba desarmando visualmente, diseccionando los hilos deshilachados de su cordura. Entonces la comisura de sus labios se contrajo, un movimiento microscópico, casi invisible. No gritó. No ordenó a sus hombres que la sacaran a rastras. Simplemente se volvió hacia la aterrorizada barista. «Cancela el espresso», dijo Costa con suavidad. Ella, se aclara la garganta, exhaló un suspiro tembloroso. La adrenalina recorriendo su sistema con tanta fuerza que pensó que sus rodillas iban a ceder. Había ganado. Se iba. Se dio la vuelta, con la intención de salir por la puerta. Maldita sea la cafeína. No podía quedarse allí. Las paredes de repente le parecían demasiado estrechas, el olor a café tostado le daba náuseas. Pero cuando extendió la mano hacia la manija de latón de la puerta principal, oyó hablar a Costa de nuevo. «¿Quién es el dueño de esta propiedad?». Se quedó paralizada, con la mano suspendida a centímetros del frío metal de la manija de la puerta. Detrás de ella, el sonido raspado de un taburete que se empujaba hacia atrás resonó con fuerza. Miró por encima del hombro. El gerente, un hombre calvo llamado David, que normalmente se escondía en la oficina de atrás, salía apresuradamente de detrás de la cortina, secándose las manos sudorosas en el delantal. «Señor Costa», balbuceó David, casi tropezando con una pila de portavasos de cartón. «Yo soy el dueño del negocio y alquilo el edificio A».
No me importa el contrato de alquiler. Me ocuparé del casero más tarde, interrumpió Costa, su voz resonando en un registro que vibró contra las tablas del suelo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un elegante teléfono negro mate. Marcó un solo número, se llevó el teléfono a la oreja y esperó exactamente 2 segundos. Dominique, el bloque de la cuarta, y Pique, la cafetería, cómprenlo. A Mai se le revolvió el estómago. Los clientes que quedaban en la tienda intercambiaron miradas aterrorizadas. Sí, ahora mismo, continuó Costa en voz baja por teléfono, sus ojos se dirigieron hacia donde ella estaba paralizada junto a la salida. Sean cuales sean los precios que pidan, triplíquenlos. Envíen los documentos a mi oficina antes del mediodía. Colgó el teléfono y lo guardó en su abrigo. La indiferencia con la que lo hizo era repugnante. No había alzado la voz. Ni siquiera había mirado a David, el hombre cuyo sustento acababa de ser comprado con una llamada de 10 segundos. Costa finalmente dirigió su atención al tembloroso gerente. La tienda está cerrada. David parpadeó, completamente paralizado. Ciudad cerrada, repitió Costa. Hizo un gesto vago hacia las ventanas. Despéjenlas. Cierren las puertas. El pánico se apoderó del lugar. El estudiante universitario dejó caer su mochila al suelo y corrió hacia la puerta, casi derribando a Mabe en su prisa. La mujer en la esquina prácticamente pasó corriendo junto a ella, el timbre sonando frenéticamente mientras la puerta se abría y cerraba, dejando entrar ráfagas de viento helado y lluvia. Salió de su estupor, con el pecho oprimido por un pánico genuino y asfixiante. Agarró la manija y empujó. Una pesada mano enguantada de cuero se estrelló contra el cristal justo encima de su cabeza. La fuerza del impacto la hizo. El dolor intenso se estremeció en su marco. Jadeó, tropezando hacia atrás. Uno de los guardias, el enorme con la nariz rota, se interpuso entre ella y la puerta. No dijo una palabra. Simplemente hizo clic en el pesado cerrojo. El clic metálico sonó como un disparo en la habitación repentinamente vacía. «¡Oye!», gritó, girándose para encarar a Costa. Su voz era estridente ahora, el agotamiento se evaporaba en puro terror. «No puedes hacer esto. Abre esa puerta». Costa estaba junto al mostrador, desabrochándose lentamente la chaqueta de su traje a medida. Se la quitó, doblándola meticulosamente sobre el respaldo de una silla de madera. «Toby», dijo, ignorándola por completo. El barista chilló. «Sí. Sí. 2 americanos dobles. Tazas de verdad, no de papel». «No quiero tu café», gritó, dando un paso hacia él, para luego detenerse cuando el segundo guardia cambió su peso amenazadoramente. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas a la fuerza en los bolsillos de su abrigo. «Déjenme salir de aquí. No pueden encerrar a la gente en un edificio». Costa finalmente la miró. Apoyó la cadera en el mostrador, cruzando los brazos sobre una camisa blanca impecable que parecía costar más que su coche. La hostilidad en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una fría curiosidad clínica. Era peor. Se sentía como ser estudiada bajo un microscopio por un depredador tratando de decidir si era venenosa o simplemente ruidosa. «Fuiste tú quien se quejó del peso», dijo Costa con suavidad. Su acento era tenue. Algo de Europa del Este enterrado bajo décadas de refinada riqueza estadounidense. «Ya no hay fila. Siéntate». «Voy a llamar a la policía», amenazó ella. Era una amenaza vacía, y ambos lo sabían. Su teléfono estaba sin batería, enterrado en el fondo de su bolso. E incluso si no lo estuviera, la forma en que David se encogía detrás de la vitrina de pasteles sugería que la policía no haría absolutamente nada contra ese hombre. Costa dejó escapar un sonido suave y entrecortado que podría haber sido una risa si hubiera tenido algo de humor. «Llámalos. Se aclara la garganta, diles que Víctor Costa te encerró en una cafetería. A ver qué tan rápido cuelgan». Víctor Costa. El nombre resonó en su cabeza, hundiéndose como una piedra en sus entrañas.
Ella no se movía en círculos criminales, pero era imposible vivir en esta ciudad sin conocer ese nombre. Bienes raíces, navieras y rumores de cuerpos enterrados en los cimientos de hormigón de los nuevos rascacielos. No era solo un hombre rico. Era el depredador supremo de los bajos fondos de la ciudad. Se le hizo un nudo en la garganta. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Acababa de gritarle a un hombre que podía hacerla desaparecer antes de su hora de almuerzo. «Por favor», susurró. La rebeldía se desvaneció, dejando solo el cansancio profundo con el que había entrado. Sus hombros se encogieron. «Déjame ir. Llego tarde al trabajo». «Lo siento», grité. «Está bien, lo siento». Los ojos de Víctor se entrecerraron ligeramente. La disculpa no pareció complacerlo. Parecía molestarlo. Descruzó los brazos y se apartó del mostrador, dando un paso lento y medido hacia ella. Instintivamente, ella retrocedió, sus hombros golpeando el frío cristal de la puerta principal cerrada. «No lo sentías hace 3 minutos», dijo Víctor, bajando la voz a un murmullo bajo y silencioso mientras acortaba la distancia entre ellos. Se detuvo justo fuera de su espacio personal, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el fuerte aroma a vetiver y lluvia que se aferraba a su ropa. «Hace 3 minutos, parecías a punto de arrancarme la garganta por un lugar en la fila». «¿Dónde se fue esa furia?» «Me di cuenta de quién eres», murmuró ella, mirando el nudo de su corbata de seda, porque mirar su rostro le parecía demasiado peligroso. «Y no quiero morir por un croissant quemado». Víctor la miró fijamente. Durante un largo y angustioso momento, el único sonido en la tienda fue la lluvia golpeando contra las ventanas y el zumbido del molinillo de café, detrás del mostrador. «Siéntate», repitió, con la voz más suave esta vez, pero infinitamente más pesada. «Bebe el café. Entonces puedes irte». Se sentó. De todos modos, sus piernas no la habrían sostenido mucho más tiempo. La silla de madera era incómoda, la mesa ligeramente pegajosa por los restos de jarabe viejo. Era una mesa para 2 junto a la ventana, que ofrecía una vista cruel y perfecta de la concurrida acera de afuera. La gente pasaba, acurrucada bajo paraguas, completamente ajena a la situación de rehenes que ocurría a centímetros de distancia detrás del cristal tintado. Víctor se sentó frente a ella. No se encorvó. Se sentó con la aterradora quietud de un hombre que nunca tuvo que preocuparse por lo que había detrás de él. Toby, con las manos temblando tanto que las tazas chocaban contra los platillos, se acercó a la mesa. Colocó una taza blanca humeante frente a Víctor y otra frente a Mabe. Un líquido oscuro y amargo se derramó por el borde de su taza, manchando la porcelana. «Gracias, señor Costa», susurró Toby, retrocediendo rápidamente. Víctor lo ignoró, manteniendo sus ojos oscuros fijos en su rostro. Tomó una pequeña cuchara de plata, revolviendo lentamente su café negro. El tintineo le irritaba los nervios. «Bebe», ordenó suavemente. Ella miró fijamente el líquido negro. Sintió náuseas. 10 minutos antes ansiaba cafeína, pero ahora la sola idea de tragar algo le daba ganas de vomitar. Extendió una mano temblorosa, sus dedos rodeando la cerámica caliente. El calor la tranquilizó un poco, quemándole las palmas. Levantó la taza y dio un pequeño sorbo. Le quemó la lengua, amargo y ácido. Víctor la observó tragar. Él no había tocado su propia taza. «¿Cómo te llamas?» «Mabe», preguntó con voz ronca. Se aclaró la garganta, tratando de encontrar algo de dignidad. «Mabe Gallagher». «Mabe». Probó las sílabas, su voz grave envolviendo la palabra de una manera que le erizó la piel. «Dime, Mabe, ¿tienes la costumbre de gritarle a desconocidos en público? ¿O soy un caso especial?» Dejó la taza con demasiada fuerza. La cerámica golpeó contra el platillo. «Tengo la costumbre de llamar la atención a las personas que actúan como si las reglas no se aplicaran a ellas. Las reglas no se aplican a mí». Se afirmó como un hecho objetivo simple. «El cielo es azul. El agua moja. Víctor Costa no espera en la fila.
Claramente, murmuró, limpiando una gota de café de la mesa con el pulgar. La adrenalina se estaba desvaneciendo y su agotamiento volvía a llenar el vacío, haciéndola imprudente de nuevo. ¿Y qué es esto? Compraste un edificio y me encerraste para castigarme. Vas a torturarme con jazz malo y espresso carísimo hasta que me disculpe con suficientes gruñidos. Víctor dejó de remover su café. Dejó la cuchara sobre la mesa, el movimiento preciso. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa pegajosa, sin molestarse por la mugre. Te mantuve aquí porque la gente no me grita, Mabe. Susurran. Suplican. Corren. Sus ojos oscuros escrutaron su rostro, escaneando las ojeras, la piel pálida y húmeda de sus mejillas. No corriste. Te temblaban las manos. El pulso te latía con fuerza. Podía sentirlo en tu cuello, pero te quedaste ahí parada y me dijiste que me pusiera al final de la fila. ¿Por qué? Estaba cansada, respondió con sinceridad. Una risa amarga y exhausta escapó de sus labios. No he dormido. El radiador está roto. Mi jefe me ha estado presionando por una propuesta que vence en 1 hora. ¿Y mis botas gotean? Solo quería un café. No me importaba quién fueras. Solo quería que te quitaras de mi camino. Fue la confesión más patética y poco heroica del mundo. No era una mujer valiente que se enfrentaba a un tirano. Era una arquitecta sobrecargada de trabajo y mal pagada que había perdido momentáneamente el contacto con la realidad por culpa de un calcetín mojado. Esperaba que se riera. Esperaba disgusto, o al menos una mueca de superioridad. En cambio, la expresión de Víctor se suavizó una fracción de milímetro. Las líneas duras y violentas alrededor de su boca se relajaron. Bajó la mirada hacia sus pies, ocultos bajo la mesa, y luego volvió a mirarla a la cara. «Quítate el abrigo», ordenó en voz baja. Ella parpadeó, apretando con fuerza la taza de café. «¿Qué?» «No, tu abrigo está mojado. Estás temblando. Quítatelo». «Estoy bien», mintió, castañeteando los dientes mientras la lana húmeda le presionaba la espalda. Víctor no discutió. Simplemente extendió la mano por encima de la mesita. Ella se estremeció, apretándose con fuerza contra el respaldo de la silla, pero sus manos grandes y cálidas la esquivaron por completo. Agarró las solapas de su abrigo barato y empapado, y con un movimiento rápido y preciso, bajó la tela por sus hombros. Ella jadeó ante la repentina intrusión de su espacio, el calor que irradiaban sus manos. Él le quitó fácilmente la pesada lana mojada de los brazos, arrojándola sobre la silla vacía a su lado. La repentina ausencia del peso frío y húmedo fue un alivio, aunque preferiría morir antes que admitirlo. Antes de que pudiera protestar, Víctor recogió su propia chaqueta de traje desechada, la pesada y seca lana color carbón, y se la echó sobre los hombros. Le quedaba enorme. La engullía por completo. El forro de seda aún estaba caliente por el calor de su cuerpo, y el fuerte aroma a vetiver y especias oscuras opacaba por completo el olor del café. Ella se quedó paralizada, sumergida en su chaqueta, mirándolo con total desconcierto. «Tómate el café», repitió Víctor, reclinándose en su silla. Finalmente, cogió su propia taza, tomando un sorbo lento, sin apartar la mirada de la de ella por encima del borde de la taza. «Tenemos tiempo de sobra antes de que tengas que hacer tu propuesta». Su teléfono vibró en su bolso de lona. Una fuerte vibración contra las tablas del suelo. Dio un salto, golpeándose la rodilla con fuerza contra la parte inferior de la mesita. El sordo latido del dolor apenas se percibió a través de la gruesa capa de adrenalina que aún pulsaba en sus venas. «Contéstalo», dijo Víctor. No la miraba. Su atención estaba centrada en el pesado reloj de plata en su muñeca izquierda, ajustando la correa de cuero con movimientos agonizantemente lentos y deliberados. Ella bajó la mano, con los dedos entumecidos y torpes, y sacó el teléfono del bolso. La pantalla estaba rota en diagonal, víctima de una bolsa que se le cayó hace 3 meses y que no podía permitirse arreglar. Los números blancos brillantes la miraban fijamente. 8:14 de la mañana, se aclara la garganta, debajo de la hora, una notificación de texto de su jefe,
Richard estaba como una granada encendida en su pantalla de bloqueo. ¿Dónde están los renders físicos? El cliente está aquí a las 8:45. No la cagues, Maeve. Sintió un nudo frío y apretado en el estómago. Presionó el botón de encendido, sumiendo la pantalla de nuevo en la oscuridad, y dejó caer el teléfono boca abajo sobre la mesa pegajosa. ¿Problemas?, preguntó Víctor en voz baja. Solo mi jefe, murmuró ella, frotándose las sienes. La migraña estaba en pleno apogeo, un agudo pulso rítmico detrás de su ojo izquierdo, recordándome que si no estoy en la sala de conferencias en exactamente 31 minutos con una pila de renders arquitectónicos impecables, tendré que buscar un nuevo trabajo. Víctor se recostó, la silla de madera crujió ligeramente bajo su peso. Juntó las puntas de los dedos, apoyándolas suavemente contra su barbilla. La cicatriz que le atravesaba la ceja reflejaba la dura luz fluorescente del café, haciendo que el tejido pálido y dentado resaltara contra su piel bronceada. «¿Odias este trabajo?», afirmó. «No es una pregunta, es una observación». «No lo odio», mintió instintivamente. Luego lo miró a los ojos, planos, inexpresivos, completamente desprovistos de paciencia para las cortesías sociales. Se desplomó, dejando escapar un suspiro pesado y ronco. «Bien, es un trabajo que te destroza el alma. Paso 80 horas a la semana dibujando estructuras de estacionamiento brutalistas para un hombre que cree que ahorrar en barras de refuerzo es un truco contable ingenioso, pero paga el alquiler. Apenas y arregla el radiador». Se le congeló la mano a medio camino de su taza de café. Se le erizó el vello de la nuca. «Como lo mencionaste», dijo Víctor con suavidad, aunque había un destello oscuro y divertido, se aclara la garganta, en sus ojos. «Dijiste que estabas cansada. Tus botas gotean. Tu jefe te está presionando. Y tu radiador está roto. Te escucho, Maeve. Es una habilidad poco común». Chasqueó los dedos. El sonido fue seco, cortando el zumbido bajo de la máquina de café. El guardia más grande, el que había cerrado la puerta con llave, dio un paso al frente al instante, moviéndose con una gracia silenciosa y pesada que le revolvió el estómago. «Señor», murmuró el guardia, manteniendo la mirada respetuosamente baja. «Averigua dónde vive», ordenó Víctor, cambiando su tono del murmullo conversacional que usaba con ella a una calma absoluta. «Que un equipo vaya a su apartamento, reemplace la calefacción, arregle lo que sea que esté roto. Si el propietario se opone, recuérdale quién es el dueño del edificio». «No», espetó ella, medio de pie en su silla, golpeando sus rodillas contra la mesa de nuevo, derramando un chorro oscuro de café sobre el borde de su taza en el platillo. «No puedes hacer eso. No sabes dónde vivo y no te lo voy a decir». Víctor no se movió. Simplemente inclinó la cabeza, observándola entrar en pánico con esa misma curiosidad clínica y aterradora. «Siéntate, Maeve». «No quiero tu ayuda», dijo ella, con la voz temblorosa. Se aferró a los bordes de la mesa, con los nudillos blancos. «No quiero que tus hombres entren a mi apartamento». «Te grité. Me retuviste aquí para demostrar algo». «Entendido. La ciudad es tuya. Soy una mota de polvo en tu zapato. Podemos darlo por zanjado». «No te retuve aquí para demostrar nada», respondió Víctor en voz baja. Volvió a coger la cucharilla de café, girándola lentamente entre el pulgar y el índice. El metal reflejó la luz. «Te retuve aquí porque fuiste la primera persona en 5 años que me miró a los ojos y me exigió algo sin temblar hasta ahora». Señaló vagamente con la cuchara hacia su agarre con los nudillos blancos en la mesa. Se obligó a soltar la mesa, dejando caer las manos sobre su regazo. Estaba temblando. Odiaba que él pudiera verlo. Odiaba que su cuerpo estuviera reaccionando a lo acosaba como a una presa, incluso mientras su cerebro intentaba desesperadamente mantener alguna ilusión de control. «No voy a dejar que tus hombres entren en mi apartamento», dijo con terquedad, bajando la voz a un susurro áspero. Víctor la miró fijamente durante un largo y pesado momento. Luego miró al guardia. «Cancela al equipo».
Solo encuentra al propietario y compra el edificio, luego desalójalo y transfiérele la escritura a ella. Entendido, gruñó el guardia, retrocediendo a las sombras. Se quedó boquiabierta. El peso asfixiante de su riqueza la abrumó. «Estás loco». «Simplemente estoy eliminando obstáculos», dijo Víctor, tomando un sorbo lento de su café. Hizo una leve mueca, como si el sabor amargo finalmente se estuviera registrando. «Estás exhausta. Estás estresada. Ambas cosas me resultan desagradables a la vista. Ahora cuéntame sobre la propuesta». Ella lo miró fijamente, su mente bloqueada. El salto de la extorsión inmobiliaria casual a la pregunta cortés en el trabajo le produjo un latigazo cervical mental. «La presentación», repitió ella con voz apagada. «El cliente a las 8:45», insistió Víctor. Apoyó los codos en la mesa, inclinándose ligeramente. La proximidad física era abrumadora. Podía ver la tenue barba oscura a lo largo de su mandíbula, las diminutas, casi imperceptibles líneas alrededor de sus ojos. No parecía un jefe de la mafia de una película. No parecía elegante ni pulido. Parecía un hombre que había salido a duras penas de un agujero muy oscuro y sangriento y se había abierto camino a garras hasta la cima del horizonte. «Es un desarrollo frente al mar en el Distrito Sur», dijo, las palabras brotando en piloto automático. Hablar de trabajo era un salvavidas. Era concreto. Era real. Combinado con lo comercial y residencial. «Mi jefe, Richard, diseñó una monstruosidad de vidrio y acero que se parece a cualquier otro bloque sin alma de esta ciudad». «Distrito Sur», murmuró Víctor, entrecerrando ligeramente los ojos. «El suelo allí es principalmente arcilla y vertedero de los antiguos astilleros». «Fuerte hundimiento». Parpadeó, genuinamente sorprendida. «Sí, exactamente. La roca madre está a casi 27 metros de profundidad. Así que una pesada superestructura de acero revestida de vidrio se hundirá en 5 años, a menos que hundan cimentaciones lo suficientemente profundas como para llegar a la roca». Víctor dijo que no estaba adivinando. Conocía el terreno a la perfección. De repente recordó los rumores sobre su control sobre los sindicatos del hormigón y el acero. No solo construyó la ciudad, sino que vertió sus cimientos. «Richard no quiere pagar por cimentaciones profundas», dijo, su frustración superando su miedo por un instante. Se inclinó hacia adelante, imitando su postura sin darse cuenta. «Quiere usar pilotes de fricción estándar. Afirma que los cálculos de carga de tensión se mantendrán, pero está manipulando los datos. Está usando modelos sísmicos obsoletos para justificarlo». «Es tacaño», corrigió Víctor, con una voz grave y oscura. «Y estúpido. Cuando la cimentación se agriete, la integridad estructural del muro cortina de vidrio fallará. Con la primera tormenta invernal, verás paneles rotos cayendo sobre la acera». «Eso es exactamente lo que le dije», dijo, elevando ligeramente la voz, con una extraña y entrecortada emoción que se le atascó en la garganta. Había pasado 3 semanas discutiendo este mismo punto con un grupo de hombres de mediana edad con trajes caros, que la habían tratado como a una becaria histérica. Ahora estaba sentada frente a un jefe de cártel que validaba con naturalidad sus preocupaciones de ingeniería. «Diseñé un enfoque de cimentación completamente diferente. Bloques de hormigón hincados profundamente unidos a una losa de cimentación. Cuesta un 20% más por adelantado, pero evita que toda la estructura gire sobre su eje». «Muéstramelo», exigió Víctor. «Muéstramelo». Soltó una risa áspera e incrédula. «No tengo los planos conmigo. Están en el servidor del trabajo». Víctor metió la mano en el bolsillo y sacó una pluma estilográfica negra mate. La deslizó sobre la mesa pegajosa, seguida de una servilleta blanca y crujiente del dispensador. «Dibújalo». Ella miró la pluma, luego a él. La exigencia firme e inflexible en sus ojos no dejaba lugar a negociación. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero el impulso familiar de resolver un problema estructural era un ancla poderosa. Tomó la pluma. Era pesada, perfectamente equilibrada, el metal aún caliente por haber estado en su bolsillo. Comenzó a dibujar.
Dibujó la línea de costa, el muro de contención y la composición suelta e inestable del suelo. Trazó las líneas de tensión, dibujando los pilotes de fricción que Richard quería, mostrando cómo la fuerza lateral de la marea empujaría lentamente los cimientos desalineándolos. Luego dibujó su solución, los pilares de hormigón profundos y gruesos anclados en la roca madre. Víctor observaba en absoluto silencio. No la miró a la cara. Observó sus manos. Siguió el movimiento de la pluma, la tinta oscura que se corría ligeramente sobre la servilleta de papel barata. El único sonido en el café era el rasgueo de la punta y la lluvia incesante contra la ventana. Cuando terminó, le acercó la servilleta. Se sentía completamente vulnerable, expuesta hasta sus nervios desnudos y sobrecargados. Víctor estudió el dibujo durante un largo rato. Su rostro no delataba nada. Tenía la mandíbula apretada, un músculo tensándose cerca de la oreja. Finalmente, levantó la vista, clavando sus ojos en los de ella con una intensidad repentina y asfixiante. «Este es un trabajo brillante, Mabe», dijo en voz baja. No había burla en su tono, ni condescendencia. Era una verdad simple y absoluta. Estás desperdiciada en un hombre que cuenta centavos en concreto. Se le cortó la respiración, sintió una opresión en el pecho tan fuerte que le dolió físicamente. Nadie jamás había dicho que su trabajo era brillante. Estaba acostumbrada a la tinta roja, a las palmaditas condescendientes en el hombro y a que sus diseños fueran canibalizados por hombres cuyos nombres aparecían en la placa. «No importa», susurró, apartando la mirada, mirando fijamente la vitrina de pasteles al otro lado de la habitación. «Hoy presenta su diseño. Si no me presento con los renders de su desastre de pila de fricción, estoy despedida». «Entonces que te despida», dijo Víctor. Volvió a mirarlo, ahora enojada. La vulnerabilidad se desvaneció, reemplazada por una punzada de rabia amarga y defensiva. «Fácil para ti decirlo. Acabas de comprar un edificio tomando un café. Si pierdo mi trabajo, pierdo mi apartamento. No tengo red de seguridad. No tengo cuentas en el extranjero». La mano de Víctor se deslizó sobre la mesa. El movimiento fue tan rápido que ella se estremeció, sus hombros chocaron contra el respaldo de la silla, pero él no la agarró. Colocó su mano grande y marcada por cicatrices sobre la servilleta de papel, cubriendo por completo su dibujo. «No necesitas una red de seguridad», dijo Víctor, bajando la voz una octava, vibrando con una promesa oscura y aterradora. «Necesitas un mecenas». El silencio se prolongó, tensándose como un cable a punto de romperse. Ella miró fijamente su mano. Los nudillos eran ásperos, la piel bronceada y marcada con una historia de violencia que no quería comprender. Debajo de esa mano estaba su diseño, su cerebro en el papel. La implicación flotaba pesadamente en el aire entre ellos, sofocante y densa. Un mecenas. Sabía exactamente lo que eso significaba en su mundo. No era una beca. No era un préstamo comercial. Era propiedad. Víctor Costa no invertía en cosas. Las poseía. Su teléfono vibró de nuevo contra la mesa. 8:31 de la mañana, se aclara la garganta, el sonido rompió el hechizo. La realidad del mundo fuera de esta extraña burbuja herméticamente sellada volvió a entrar de golpe. La lluvia, el tráfico, los gritos de Richard con la cara roja, la factura de la luz vencida sobre la encimera de la cocina. Agarró el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Extendió la mano hacia las solapas de la chaqueta de Víctor, con la intención de quitársela, pero la mano de él se movió de la servilleta a su muñeca. Su agarre no era doloroso. No era lo suficientemente fuerte como para dejarle moretones, pero era inamovible. Sus dedos rodearon los delicados huesos de su muñeca, su pulgar descansando directamente sobre su pulso frenético y acelerado. Podía sentir exactamente lo aterrorizada que estaba. «Déjate el abrigo puesto», ordenó Víctor en voz baja. «Tengo que irme», dijo ella, con la voz apenas un susurro. Intentó retirar el brazo, pero él la sujetó con firmeza. «Tengo 14 minutos para cruzar la ciudad. Si camino ahora, puedo llegar al metro». «No vas a tomar el metro», dijo Víctor.
Finalmente soltó su muñeca, la repentina ausencia de su calor, dejando una mancha fría en su piel. Se puso de pie. Su imponente tamaño dominaba el pequeño espacio. Se abrochó la camisa blanca en el cuello, ajustándose la corbata con una mano. Dominique está afuera con el auto. Él te llevará. No. La palabra se le escapó antes de que su cerebro pudiera procesarla. Víctor hizo una pausa, dejando caer la mano del cuello. La miró, sus ojos oscureciéndose hasta adquirir el color del asfalto mojado. Disculpa. Se puso de pie, empujando la silla de madera hacia atrás, sus piernas se sentían como gelatina, temblando tanto que tuvo que bloquear las rodillas para mantenerse erguida. Se ajustó el pesado abrigo de lana alrededor de los hombros, un mecanismo de defensa involuntario. Olía a él y le daba náuseas pensar en lo mucho que quería desaparecer dentro de él. Dije que no. Obligó a pronunciar las palabras, manteniendo la barbilla en alto. Te grité. Me retuviste aquí. Hablamos. Ahora se acabó. Voy a salir por esa puerta y voy a ir al metro. Y voy a lidiar con mi jefe sola. Ella esperaba que él explotara. Esperaba que la violencia que flotaba justo debajo de la superficie de su piel finalmente estallara. Los guardias junto a la puerta se movieron. El cuero de sus fundas crujió audiblemente en la habitación silenciosa. Pero Víctor solo la miró fijamente. Observó su cabello desordenado y húmedo, su rostro pálido y la mandíbula tensa y aterrorizada. Lentamente, la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. No era una expresión cálida. Era la sonrisa de un cazador que observa cómo se cierra una trampa. Muy bien, Mabe, dijo con suavidad. Se hizo a un lado, señalando la puerta principal con un movimiento del brazo. Puedes irte, pero quédate con el abrigo. El tiempo está cambiando. Ella no discutió sobre el abrigo. No le quedaban fuerzas. Agarró su bolso de lona, ignorando el chapoteo de su bota izquierda mojada, y caminó hacia la salida. El aire en el café se sentía increíblemente pesado. Al acercarse a la puerta, el enorme guardia con la nariz rota miró a Víctor. Víctor asintió casi imperceptiblemente. El guardia extendió la mano y giró violentamente el cerrojo. El chasquido resonó con fuerza, seguido del chirrido de la manija de latón al girar. Abrió la pesada puerta, dejando entrar una ráfaga de viento helado y húmedo. El ruido de la ciudad, las sirenas, los neumáticos chapoteando en los charcos. El zumbido del tráfico la golpeó como un puñetazo. Se acercó al umbral, la lluvia le golpeó la cara al instante, escociéndole las mejillas. Se detuvo, con la mano aferrada al marco de la puerta. No pudo contenerse. Se giró una última vez. Víctor seguía de pie junto a la mesita. No se había movido. La observaba con esos ojos inexpresivos y sin vida, con la servilleta blanca de papel con su diseño aún sobre la mesa frente a él. Buena suerte con tu presentación, Mabe, gritó Víctor por encima del sonido de la lluvia, su voz cortando el ruido con una claridad escalofriante. Tengo la sensación de que Richard va a ser muy receptivo a tus ideas hoy. Sintió un nudo en el estómago. El tono frío de su voz conllevaba una promesa que no tenía absolutamente nada que ver con la integridad arquitectónica. Se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo hacia la tormenta, el grueso forro de seda de su abrigo ondeando contra sus piernas. Cayó a la acera, esquivando paraguas y maletines. Su corazón latía con un ritmo frenético y desesperado contra sus costillas. Llegó a la entrada del metro, precipitándose por las escaleras de hormigón hacia la húmeda penumbra subterránea. Mientras pasaba su desgastada tarjeta de metro, miró su muñeca, frotándose el lugar donde sus dedos habían descansado. Su pulso seguía acelerado, fuerte e irregular en sus oídos. Pensó que se había marchado. Pensó que se había mantenido firme y había ganado su libertad. Se aclara la garganta, pero mientras estaba de pie en el andén abarrotado, temblando dentro del abrigo a medida de un mafioso multimillonario, mirando el oscuro túnel que se extendía ante ella, una fría y dura realidad se instaló pesadamente en sus entrañas. Víctor Costa no la había dejado ir. Simplemente había alargado la correa.
El grupo de ascensores en Harrison y Web Architecture olía permanentemente a ozono y polvo quemado. Estaba de pie en la caja de acero cepillado, viendo cómo los números de los pisos subían en un rojo brillante. Piso 12. Piso 13. Su bota izquierda crujía con cada pequeño cambio de peso. Parecía una vagabunda desquiciada. El enorme abrigo gris oscuro de Víctor la engullía. Las mangas se remangaron 2 veces solo para que sus manos pudieran asomar. El forro de seda se pegaba a su blusa húmeda. Piso 15. Las puertas sonaron y se abrieron deslizándose. Se preparó para los gritos. Richard era un hombre que se comunicaba principalmente a través de la saliva y el volumen que hacía estallar las venas. Ella esperaba que él la estuviera esperando junto al mostrador de recepción, listo para despedirla públicamente antes de que pudiera siquiera quitarse ese ridículo abrigo. El área de recepción estaba en completo silencio. Sara, la recepcionista crónicamente aburrida, estaba sentada rígida detrás de su escritorio curvo. Sus auriculares colgaban sueltos alrededor de su cuello. No estaba tecleando. Estaba mirando fijamente al frente, con el rostro del color de la leche desnatada. «¿Sara?», preguntó, con la voz ligeramente quebrada. Se estremeció, sus ojos se fijaron en Mabe. Miró su cabello mojado hasta el abrigo de hombre demasiado grande y luego tragó saliva con dificultad. «Sala de conferencias de Mabe. Ellos están esperando». Se le revolvió el estómago. El cliente ya estaba aquí. Estaba muerta. Estaba caminando por la tabla. Caminó pesadamente por el pasillo alfombrado. El chapoteo de su bota, el único sonido en el ambiente estéril. Las paredes de cristal de la sala de conferencias, se aclara la garganta, se alzaban al final del pasillo. A través del panel central esmerilado, pudo ver siluetas. 3 hombres. Empujó la pesada puerta de cristal para abrir. Siseó sobre sus bisagras neumáticas. «Richard, lo siento», comenzó ella, la disculpa brotando de su boca automáticamente. El metro se detuvo y no tuve tiempo de imprimir los renders para las pilas de fricción. Se detuvo. El aire en la habitación era completamente extraño. Olía a sudor frío, colonia cara y terror puro y sin adulterar. Richard estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de roble. Su camisa azul claro abotonada estaba oscura por las manchas de sudor. Su corbata estaba suelta. Parecía haber envejecido una década en los 20 minutos desde que le había enviado el mensaje. Sentado a su derecha estaba Arthur Pendleton, el comisionado de zonificación de la ciudad y su supuesto cliente. Parecía igual de verde, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sentado en el otro extremo de la mesa, perfectamente relajado en una silla Herman Miller, estaba Dominique, el guardaespaldas de Víctor Costa. Ya no llevaba chaqueta de traje. El grueso volumen de su funda de hombro era claramente visible sobre su camisa oscura. Estaba hojeando casualmente uno de los brillantes portafolios de Richard, con una expresión de profundo aburrimiento. Dominique levantó la vista cuando ella se quedó paralizada en el umbral. Sus ojos se posaron en el abrigo que cubría sus hombros. Un minúsculo asentimiento de reconocimiento pasó por sus labios. «Ah, Mabe», chilló Richard. Su voz era una octava más aguda de lo normal. Prácticamente se abalanzó por la habitación, agarrándola del codo y tirando de ella hacia adentro. Justo a tiempo. Perfecto. Estábamos discutiendo el enfoque fundamental. Ella lo miró fijamente. Los pilotes de fricción. Dios, no, dijo Richard, con los ojos muy abiertos y presa del pánico. Se pasó una mano por la frente brillante. No. Fue una idea terrible. Míope, peligrosa, en realidad. Le estaba diciendo al señor Pendleton que mi arquitecto principal, es decir, tú, Mabe, había elaborado un plan brillante y completamente realizado para pilotes de hormigón hincados profundamente, una losa de cimentación, la única opción responsable para el Distrito Sur. Se le cayó la mandíbula. Miró a Arthur Pendleton. El hombre asentía enérgicamente, como si Richard acabara de sugerir la cura del cáncer. Absolutamente.
Arthur tartamudeó, evitando la mirada de Dominique. La seguridad ante todo, cueste lo que cueste. El presupuesto es flexible. Muy flexible. Miró a Dominique. Él cerró lentamente la carpeta, dejándola golpear suavemente contra la mesa de madera. No dijo ni una palabra. No tenía por qué. Mabe, dijo Richard, clavando dolorosamente los dedos en su brazo. La estaba suplicando en silencio, implorándole. Tienes los dibujos. Los pares. Su cerebro se bloqueó. Recordó el café. Tengo la sensación de que Richard va a ser muy receptivo a tus ideas hoy. Víctor no solo había hecho una amenaza. Había desmantelado toda la realidad de su jefe en el tiempo que tardó en viajar 6 paradas en el tren marítimo. Joe comenzó, con la boca seca. Metió la mano en el bolsillo extra grande del abrigo de Víctor, sus dedos rozaron un trozo de papel grueso y doblado que no se había dado cuenta de que estaba allí. Lo sacó. Era su boceto en una servilleta. Solo que ya no era solo una servilleta. Había sido deslizada dentro de una funda de plástico transparente. Sujeto con un clip de latón había un cheque en blanco de una sociedad holding privada firmada simplemente V. Costa. La Sala se quedó mirando la servilleta en su mano. Caminó lentamente hacia la pizarra blanca. No se quitó el abrigo. Se sentía extrañamente protegida por él. La gruesa lana era una barrera física entre ella y los patéticos y acobardados hombres en la sala. Tomó un marcador de borrado en seco. Su mano ya no temblaba. La roca madre dijo, con una voz sorprendentemente firme. Está a 90 pies de profundidad. Así es como lo lograremos. La reunión duró exactamente 12 minutos. No fue una presentación. Fue una rendición. Arthur Pendleton aprobó cada cambio estructural, dio su visto bueno al enorme aumento de presupuesto y prácticamente salió corriendo de la sala en cuanto se sellaron los documentos. Dominique se levantó lentamente. Se ajustó la funda de la pistola, le dedicó otro breve e indescifrable asentimiento y salió sin pronunciar una sola palabra. La pesada puerta de cristal se cerró de golpe. Richard se desplomó en una silla. Apoyó la cabeza entre las rodillas y respiró con jadeos ásperos y entrecortados. Ella se quedó de pie junto a la pizarra, mirando sus propios esquemas. El polvo del rotulador le cubría las yemas de los dedos. ¿Qué hiciste, Mabe?, susurró Richard. No sonaba enfadado. Sonaba hueco. Ella se giró. Pedí un café. Richard dejó escapar una risa oscura y quebrada. Se incorporó, frotándose la cara con las manos. Un café, ¿verdad? Bueno, espero que estuviera bueno. Señaló con un dedo tembloroso la cuenta que descansaba sobre la mesa. ¿Sabes quién es? Tengo una idea. Él compró la empresa, dijo Richard sin rodeos. Ella parpadeó. ¿Qué? Hace 20 minutos, una empresa fantasma compró las acciones de Webb y luego me hizo una oferta que literalmente no pude rechazar. Si no firmaba, iban a congelar mis activos y a investigarme por fraude estructural en el proyecto Hudson. Richard miró fijamente la veta de la mesa de roble. Me voy. Estoy empacando mi oficina. La empresa es tuya. La habitación dio vueltas. Mía. Soy un arquitecto junior. Ahora eres la jefa, dijo Richard con amargura, levantándose de la silla. La miró, sus ojos bajaron hasta el enorme abrigo de carbón. Un destello de algo feo y perspicaz cruzó su rostro. Sea cual sea el acuerdo que hayas hecho con él, espero que sepas lo que estás haciendo. Hombres como Víctor Costa no construyen cosas, poseen cosas. Y destruyen todo lo que no pueden poseer. Salió, dejándola sola en la habitación silenciosa. Ella no se quedó a empacar sus cajas. No se quedó a hablar con Sara. Agarró su bolso, dobló la servilleta con funda de plástico y la guardó en el bolsillo y salió del edificio. La lluvia había cesado, dejando la ciudad resbaladiza y brillante bajo un cielo grisáceo. El camino al metro fue borroso.
Su mente era un caos de números, mezclas de concreto y el aterrador silencio de los ojos de Víctor Costa. Su edificio de apartamentos estaba en The Narrows, un barrio descuidado que siempre olía levemente a azufre y basura podrida. Subió los 4 tramos de escaleras, sus botas mojadas chirriando contra el linóleo desconchado. El pasillo olía a col hervida. Metió la llave en la cerradura atascada del 4B y empujó la puerta para abrirla. Una ola de calor seco y abrasador le golpeó la cara. Se quedó paralizada en el umbral. Su apartamento solía ser una cámara frigorífica en noviembre. Ahora parecía una sauna. Dejó caer su bolso y entró lentamente en la estrecha sala de estar. El viejo radiador desconchado bajo la ventana había desaparecido. En su lugar había una elegante unidad de hierro fundido negro mate que irradiaba una ola de calor constante y silenciosa. La pared detrás de ella había sido recién enyesada y pintada. Ella la miró fijamente, sintiendo una opresión en el pecho. Se sentía violada. Se sentía observada. Sintió una oleada aterradora y vergonzosa de alivio al saber que no tendría que dormir con 3 suéteres esa noche. Entró en la pequeña cocina. Justo en el centro de la encimera de laminado barato había un sobre de papel manila pesado. Le temblaban las manos de nuevo al tomarlo. Rompió el sello de cera. Dentro había una pila de documentos legales. Hojeó rápidamente la pesada hoja legal, sus ojos captando frases clave. Escritura de transferencia. Propiedad de Maeve Gallagher. Pagado en su totalidad. No solo había arreglado el radiador. Le había comprado la propiedad al casero explotador, transferido la escritura a su nombre y pagado los impuestos de la propiedad durante los próximos 10 años. En el fondo del sobre había un pequeño y grueso trozo de cartulina. Un pesado escudo en relieve se encontraba en la parte superior. Debajo, escrita con la misma letra aguda y angular con la que había firmado el cheque, había una sola línea. Los cimientos deben ser estables antes de construir. V. Se alejó del mostrador hasta que sus hombros chocaron con el refrigerador. Se deslizó por la fría puerta de metal hasta tocar el suelo de linoleum, encogiendo las rodillas contra el pecho. Hundió la cara en el cuello de la chaqueta de su traje, inhalando el aroma a vetiver y nubes de tormenta. Estaba atrapada, no en una jaula, sino en una fortaleza. Y no sabía si el hombre que la construyó intentaba protegerla o asegurarse de que nunca, se aclara la garganta, pudiera irse. Dormir era una imposibilidad biológica. El nuevo radiador de hierro fundido silbaba en la esquina de su apartamento, un tic-tac metálico rítmico que sonaba como el temporizador de una bomba. Expulsaba un calor seco y sofocante, se aclara la garganta, que impregnaba el persistente olor a col hervida en el papel pintado despegado, dejándole la garganta áspera como papel de lija. Pasó toda la noche sentada con las piernas cruzadas en el deformado suelo de linoleum. El abrigo gris oscuro de Víctor se amontonaba alrededor de sus hombros como un chaleco antibalas. Se quedó mirando el sobre de papel manila hasta que la luz de las farolas que se filtraba por las persianas dio paso a un amanecer brumoso y turbio. A las 8 sus botas estaban secas. El cuero se había deformado y endurecido por la lluvia, pellizcándole los dedos de los pies a cada paso. Aún así, se las puso. Metió los brazos de nuevo en las enormes mangas del abrigo de Víctor, cogió el sobre y cerró la puerta con llave. No tomó el tren marítimo hasta el estudio de arquitectura. Tomó la línea express directamente al distrito financiero. El edificio de Costa Holdings era un monolito brutalista de vidrio negro y acero que se alzaba sobre la intersección como un acantilado vertical. El sol de la mañana daba en la fachada, pero las ventanas tintadas no reflejaban la luz. Parecían engullirla por completo. Empujó las pesadas puertas giratorias, la lona de su bolso rozando su cadera. El vestíbulo era una catedral de mármol frío y un silencio opresivo. El aire acondicionado estaba tan fuerte que le hacía llorar los ojos. Olía ligeramente a ozono y a cera de suelo cara. No había directorio, ni multitudes bulliciosas de becarios, solo un escritorio enorme tallado en obsidiana en bruto flanqueado por 2 hombres con trajes oscuros y perfectamente confeccionados. No le pidieron el DNI. No le preguntaron si tenía cita.
Mientras sus botas deformadas chirriaban contra el suelo impoluto, el hombre más alto simplemente pulsó un botón oculto bajo el mostrador. Una puerta de ascensor de cristal esmerilado tras él se abrió con un suave silbido hidráulico. La estaban esperando. La constatación le revolvió el estómago violentamente. El trayecto hasta el último piso le hizo zumbar los oídos 3 veces. Se miró en el reflejo de las puertas de acero pulido. Parecía desquiciada. Piel pálida, ojeras oscuras, ahogándose en la chaqueta de lana a medida de un jefe de cártel. Cuando se abrieron las puertas, no había recepción. Solo 24 metros de madera de espiga desgastada que conducían a un enorme escritorio de pizarra oscura. Víctor estaba sentado detrás. Se había quitado la chaqueta del traje. Vestía una camisa blanca impecable, con el cuello desabrochado y las mangas remangadas hasta más arriba de los antebrazos, dejando al descubierto una gruesa y dentada cicatriz que le recorría la muñeca izquierda. Estaba inclinado sobre un extenso plano, con un pesado compás de latón cerca del codo. Parecía completamente a gusto, un depredador en reposo en su cueva de alta montaña. No levantó la vista cuando ella cruzó la habitación. El áspero chasquido de sus rígidas botas resonó en los ventanales, un ruido desagradable y perturbador en un espacio perfectamente diseñado. Se detuvo a centímetros del borde del escritorio de pizarra. Dejó caer el sobre de papel manila. Este golpeó contra la piedra, deslizándose unos centímetros antes de chocar con el compás de latón con un fuerte tintineo. Víctor dejó de trazar una línea en el plano. No se inmutó. Lentamente, tapó la pluma estilográfica que tenía en la mano, la colocó paralela al borde del papel y finalmente levantó la vista. Sus ojos eran del color del asfalto mojado, inexpresivos e ilegibles. Observó su postura rígida, el temblor furioso de sus manos y el pesado abrigo de lana que aún no se había quitado. «Devuélvelo», dijo ella. Su voz era un ronco susurro, arruinada por el calor seco del radiador y el agotamiento extremo. Víctor se recostó en su sillón de cuero. Este crujió levemente bajo su peso. «No soy comerciante, Maeve. No proceso devoluciones. No quiero un edificio», espetó, inclinándose hacia adelante y apoyando las palmas de las manos contra el escritorio de pizarra helado. Estaba sin dormir y con la adrenalina a flor de piel. «No quiero un ascenso falso que me dé un matón en una sala de conferencias. No quiero ser tu caso de caridad ni tu proyecto favorito. Me viste tener una crisis nerviosa por un puesto en la fila y decidiste jugar a ser Dios con mi vida». Víctor se puso de pie. El movimiento repentino fue fluido y aterrador. Su enorme presencia la obligó a gritarle que retrocediera, pero ella bloqueó las rodillas. Caminó lentamente alrededor del escritorio, sus zapatos de cuero completamente silenciosos contra la madera. Se detuvo tan cerca de ella que el fuerte aroma a vetiver y especias oscuras disipó por completo el olor estéril de la oficina. «No decidí jugar a ser Dios», dijo Víctor, bajando la voz a un zumbido bajo y vibrante que le retumbó en las costillas. «Decidí quitar los escombros de tu camino. Richard era un parásito. Tu casero era un casero explotador. Simplemente los eliminé». «Se aclara la garganta, comprándoles», gritó ella, levantando las manos al aire, las enormes mangas de su abrigo cayendo más allá de sus muñecas. «No puedes simplemente comprar la vida de la gente para arreglarla. No me conoces. No sabes lo que quiero». «Sé exactamente lo que quieres», afirmó él secamente. Extendió la mano. El movimiento fue rápido, pero no violento. Sus dedos ásperos y callosos se envolvieron alrededor de su muñeca, presionando contra el frenético y palpitante latido de su pulso. Ella se quedó paralizada, conteniendo la respiración. «¿Crees que quiero una mascota?», murmuró Víctor, dando un medio paso deliberado hacia ella. El calor que irradiaba de su pecho se filtró a través de las gruesas capas de lana y algodón, separándolos. «Las mascotas son aburridas, Maeve. Hacen lo que se les dice. Se revuelcan. No me gritan en habitaciones llenas de gente. No dibujan soluciones de ingeniería brillantes y estructuralmente impecables en servilletas de café baratas, y me desafían a mirarlas». Soltó su muñeca.
Su mano se movió hacia arriba, sus nudillos rozando ligeramente la línea de su mandíbula mientras colocaba un mechón rebelde y desordenado detrás de su oreja. El contraste entre la violencia grabada en su piel y la agonizante suavidad del tacto le provocó un agudo escalofrío involuntario. «Quiero un constructor», dijo Víctor en voz baja. Sus ojos oscuros escrutaron su rostro, despojándola sistemáticamente de las capas de su desafío cínico hasta encontrar la ambición cruda y aterrorizada que se escondía debajo. «Yo controlo el hormigón de esta ciudad. Yo controlo el acero. Soy dueño de la tierra. Pero el horizonte es feo. Se está desmoronando porque cobardes como Richard lo construyen barato. Quiero que lo derribes. Quiero que lo construyas bien con mi dinero, con mi protección. ¿Y qué obtienes a cambio?», susurró ella. Sintió una opresión dolorosa en la garganta. La mirada de Víctor se posó en su boca por una fracción de segundo. Fue la única, le había dicho que le había dado una grieta microscópica en el hielo. Todo lo demás, dijo, no era una confesión de novela romántica. No era suave ni dulce. Era sangre pura. Era una toma de control hostil de toda su existencia, envuelta en lo único que había anhelado desde que aprendió a leer un cálculo de carga de estrés. Recursos ilimitados. Sin trámites burocráticos, sin compromisos baratos. Todo lo que tenía que hacer era venderle su alma al diablo que tenía delante. Bajó la mirada al sobre de Manila que reposaba sobre el escritorio de pizarra. Miró más allá de él, a través de los ventanales que iban del suelo al techo, hacia el extenso y caótico horizonte de la ciudad, una ciudad construida sobre cimientos precarios y dinero sucio. Y luego volvió a mirar al monstruo de la camisa a medida que le había dado un radiador que funcionaba y las llaves de un reino. Extendió la mano y agarró las solapas de su abrigo de carbón, apretando la pesada lana alrededor de su pecho. Los compañeros con gran motivación costarán un 30% más, no un 20%, dijo con voz inexpresiva, la adrenalina finalmente asentándose en una fría y dura resolución. Y no trabajo los fines de semana. Víctor la miró fijamente. Por primera vez desde que lo conoció, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Era algo oscuro y peligroso, como un relámpago iluminando un cielo completamente negro. «Tenemos un trato, Mabe». Mabe hizo la jugada maestra o simplemente cayó en una jaula bellamente diseñada. Cuando la ambición se encuentra con el crimen organizado, los planes se complican. Si te encantó esta inmersión profunda en el crudo y tenso mundo del romance mafioso, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a dar vida a más historias oscuras y realistas. ¿Quién crees que realmente tiene el poder ahora, Mabe o Víctor? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este vídeo con tus compañeros adictos al romance y suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Campana.